Cordial saludo, mi nombre es Wilmer David Santiago Roa, soy estudiante de Ingeniería Industrial de la UNAD y en este video les voy a sustentar el ejercicio número 1 de la tarea 3 del curso Física General. A continuación les voy a mostrar el ejercicio sobre construcción de las ecuaciones de movimiento de un sistema dinámico. Nuestro enunciado nos dice un coche de masa 1301 kilogramos circula a 15 metros por segundo cuando pasa sobre un bache de altura 5 centímetros. La suspensión del coche puede modelarse como un resorte con constante elástica K 20.000 y un amortiguador que proporciona una fuerza de amortiguamiento proporcional a la velocidad, un coeficiente de 1500. Después de pasar el bache, la suspensión del coche oscila antes de estabilizarse. Entonces tenemos aquí nuestros 5 puntos que realizamos y vamos a sustentar. Y en el primer punto nos pide dibujar un diagrama del coche y representa las fuerzas que actúan sobre él en el punto más alto de oscilación después del bache. Y las fuerzas que actúan, tenemos el peso, tenemos la fuerza del resorte que va hacia abajo si el resorte está estirado, fuerza del amortiguador si el coche está subiendo y la velocidad es hacia arriba, la fuerza del amortiguador es hacia abajo. Y en el punto más alto la velocidad es 0. Tenemos nuestro diagrama que tenemos aquí y para explicarle un poco lo que hicimos en este primer punto, es simplemente que analizamos el momento en el que el coche está en la parte más alta de la oscilación después de pasar el bache. En este instante, el coche deja de subir y su velocidad es 0. Aquí actúan, como pueden ver, tres fuerzas. Aquí actúan tres fuerzas. El peso del coche que va hacia abajo, la fuerza del resorte que también puede ir hacia abajo si el resorte está tirado, y la fuerza del amortiguador que depende de la velocidad, y como la velocidad en este punto es 0, la fuerza del amortiguador también es 0. En pocas palabras, este punto lo que marca es el inicio del movimiento descendente del coche. El punto número 2 nos dice en el punto más bajo de oscilación, la aceleración es máxima. Nos pide aplicar la segunda ley de Newton en dirección vertical y nos pregunta cuál es la aceleración inicial del coche justo después de pasar el bache. Tenemos aquí nuestra fórmula de la segunda ley de Newton, y para explicarle qué fue lo que hicimos aquí es en que en este segundo punto el coche se encuentra en la parte más baja de la oscilación. Aquí el resorte está comprimido y la aceleración es máxima. Este es nuestro diagrama y en este caso actúan tres fuerzas: el peso que tira hacia abajo, la fuerza del resorte que empuja hacia arriba y la fuerza del amortiguador que también se opone al movimiento. Entonces, aplicando la ley de Newton en dirección vertical, podemos relacionar esas tres fuerzas con la aceleración del coche, y de esa forma obtenemos la aceleración inicial justo después de pasar el bache. Como podemos ver, la aceleración es negativa porque es hacia abajo. Aquí tenemos nuestra fórmula. Lo que hicimos fue reemplazar los datos y llegamos a esta conclusión. En el tercer punto, la fuerza del amortiguador se calcula como FA igual a CB. Entonces, si la velocidad inicial hacia abajo del coche es 1.9, después del bache, ¿cuál es la magnitud de la fuerza del amortiguador en ese instante y cómo afecta esta fuerza a la velocidad del carro? En este punto, lo que hicimos fue calcular la fuerza del amortiguador. Esta fuerza se obtiene multiplicando el coeficiente del amortiguamiento por la velocidad del coche. El amortiguador siempre actúa en ese sentido contrario al movimiento, es decir, si el coche baja, la fuerza del amortiguador va hacia arriba.
Esto significa que el amortiguador ayuda a reducir la aceleración hacia abajo y a disminuir un poco, de poco a poco, las oscilaciones del coche. En el punto 4, bueno, aquí podemos ver la operación, la ven en pantalla. Nos dice que después de pasar el bache, el coche oscila verticalmente. Si el tiempo entre dos máximos consecutivos es 0,8 segundos, calcula el tiempo que tarda el carro en alcanzar la altura máxima después de pasar el bache. Entonces la oscilación vertical amortiguada tiene un periodo de TD igual a 0,8 es el tiempo entre dos máximos, es un ciclo completo. Como los máximos se alternan, punto más bajo y luego punto más alto, para ir de un mínimo a un máximo se tarda la mitad del periodo. Aquí tenemos nuestra fórmula y tenemos nuestro resultado y como conclusión el coche tarda 0,4 segundos en alcanzar la altura máxima después del bache. Estos datos nos muestran qué tan rápido responde la suspensión y en el punto 5 nos dice cómo afectaría una suspensión blanda, valor de K bajo, al comportamiento del carro en carreteras de muchos valles. Usa la ley de Hooke para analizar esta situación. Tenemos nuestra ley de Hooke, tenemos la fórmula. Entonces, si K es menor, entonces para una misma fuerza el desplazamiento de X será mayor. Aquí analizamos lo que pasaría si la suspensión fuera más blanda. Es decir, si el resorte tuviera un valor de constante elástica menor, y según la ley de Hooke, una constante más baja significa que para una fuerza el resorte se deforma más. Esto es lo que hace que el coche se hunda más al pasar un bache y que las oscilaciones sean más amplias y lentas. Entonces, este es nuestro último punto. Y para darles una conclusión, pues este ejercicio nos muestra cómo las fuerzas del resorte y del amortiguador determinan el movimiento del coche después de un bache. Muchas gracias.